Hola, muy buenos días a todos. El día de hoy vamos a continuar con estas pláticas informativas que hemos diseñado y desarrollado para ustedes a través de la Fundación Mi Gran Esperanza y del Laboratorio Sofía. Yo soy la doctora Carla Guerrero, soy hematoncóloga pediatra y el día de hoy vamos a estar revisando lo que son los factores de riesgo para cáncer infantil. Muy frecuentemente los papás de niños en edad pediátrica suelen tener como estas dudas de qué factores o a qué cosas o situaciones que se exponen pudieran predisponer de alguna manera a que hubiese cáncer infantil y obviamente también para ustedes, sobre todo en el proceso inicial del diagnóstico, cuando por primera vez les hicieron saber que sus niños habían sido diagnosticados con cáncer, pues también es como de las dudas que surgen, como el saber el por qué el paciente se enfermó de cáncer. Entonces, bueno, algo importante mencionar es que sí existen muchos estudios al respecto de factores de riesgo que se asocian con la aparición de cáncer en los diferentes grupos de edad. Habitualmente hay una mayor cantidad de información con respecto al cáncer de adultos, porque si ustedes se acuerdan, en ocasiones anteriores ya habíamos mencionado al respecto de la proporción de casos de cáncer en cada uno de los grupos de edad y pues realmente los casos de cáncer infantil en comparación con la cantidad de casos de cáncer en pacientes adultos pues son muchísimo menores. Y esto también de alguna manera impacta en la cantidad de estudios que se publican al respecto de cáncer infantil. Entonces, bueno, parte de las cosas que vamos a mencionar hoy sí son que han sido estudiadas en población pediátrica y algunos que son resultados de estudios que se han hecho en la población adulta y que se asume aplica también para la población pediátrica. Entonces, bueno, tanto en la primera como en la segunda sesión que tuvimos, hablábamos un poco al respecto de cuáles eran los detonantes para que un paciente pudiera tener cáncer. Y decíamos que pues influyen mucho los factores genéticos, pero también los factores ambientales. Entonces, realmente si nosotros pusiéramos en una balanza qué se asocia más con la aparición de cáncer infantil, o el cáncer en general también en adultos, pues realmente el efecto que tienen los factores genéticos del paciente sí influyen de cierta manera, pero en muchísimo menor cantidad que los factores ambientales. Entonces realmente cuando un paciente presenta cáncer, esto es el resultado de la interacción de muchos factores en la vida del paciente y que de alguna manera estos factores ambientales a los que estamos expuestos favorecen a que haya estas alteraciones a nivel genético y que se pueda presentar el cáncer. Entonces, bueno, ya decíamos que el ser humano y los organismos vivos están conformados por pequeñas unidades que se llaman células y que al interior de estas células se encuentra contenido el DNA, que es la información genética que de cierta manera determina cómo funciona nuestro cuerpo. Entonces, hay algunas personas que al momento del nacimiento ya presentan algunas alteraciones en ese contenido genético que de cierta manera los predisponen un poco a la aparición de cáncer. Sin embargo, no significa que el hecho que tengan estas alteraciones forzosamente el paciente vaya a desarrollar cáncer en algún momento de su vida. Sin embargo, si sumamos estos predisponentes genéticos con una exposición importante a factores de riesgo ambientales, pues entonces estos factores de riesgo ambientales van a influir en que esta alteración a nivel del contenido genético se haga aún mayor y entonces en este caso sí condicione la aparición de células malignas, de células cancerígenas. Entonces, recordando nuevamente que realmente
la cuestión genética de manera inicial no tiene tantísimo peso en la aparición de cáncer en los pacientes. Realmente, considerando condiciones al nacimiento, tanto algunas enfermedades como algunas alteraciones genéticas, sin que forzosamente se presenten de alguna manera clínica en el niño, van a condicionar que el paciente tenga un mayor riesgo a, en el transcurso de su vida, presentar I knew I una was enfermedad going to de be the cáncer. next one. Entonces, menos Good del morning. Well, it's 10% morning here in Mexico. de los, My name is de Carla. I'm a de- pediatric oncologist de there in los Mexico. cánceres tienen algún I'm at factor home right now. genético que se haya I asociado live con in su a city that aparición. it's called Y lo que Guadalajara. sí es que I hay don't know if any algún one par of de you have cosas que already están tasted bastante tequila, but estudiadas y que está tequila bastante is demostrado que brewed here, condicionan que el paciente so pueda presentar quite cáncer famous. y que se encuentran And presentes desde el well, nacimiento. I work Ya in a group here in mencionábamos Mexico con that respecto has an a esta alliance with imagen St. que se Jude, ve aquí and we have been working de los on ojitos del niño. Ya implementing some mencionábamos en projects una here in sesión Mexico previa in que most of el the retinoblastoma, public que es un system tumor que se da hospitals. And en el as this ojo, is a middle income tiene country, una carga and there are a genética lack of importante. resources Sí and puede things haber like niños that, que so we tengan try retinoblastoma to en los cuales no haya ningún use the antecedente en la familia. make the best use Sin of them. embargo, una buena So most proporción of de the niños que projects are presentan quality retinoblastoma son on the niños que quality el settings. papá o la mamá tuvieron It's nice to retinoblastoma meet you. y I think I saw your pues se asocia paper last fuertemente year on con la SIO herencia Princeton. genética. La otra cosa también es que hay algunas enfermedades, si ustedes se acuerdan, ya habíamos mencionado que el hecho que el paciente, su sistema inmunológico no esté funcionando bien, también favorece la aparición de cáncer porque el sistema inmunológico en su función rutinaria diaria identifica la presencia de células malignas, las ataca, las destruye y evita que éstas proliferan y puedan causar un cáncer. Entonces, cuando nuestro sistema de defensas, nuestro sistema inmunológico no está funcionando de la manera adecuada, pues obviamente tenemos una mayor predisposición para que puedan aparecer células malignas, que nadie las detecte y que en ese momento se comiencen a reproducir y puedan producir un cáncer. Entonces, hay algunas enfermedades que igual van en relación con que las células no están funcionando bien, que el contenido genético sufrió ahí alguna alteración y hay pacientes que tienen alteraciones en el sistema inmunológico que hace que su sistema inmunológico, su sistema de defensa sea menos eficiente y por ende a consecuencia tienen una mayor predisposición para la aparición de cáncer. Y estas enfermedades se llaman inmunodeficiencias y las hay tanto congénitas, es decir, que el paciente nace con ellas, y hay algunas que son adquiridas que en el transcurso de la vida, por la adquisición de enfermedades, pueden presentar inmunodeficiencias secundarias a alguna otra cosa. Y también los pacientes que tienen alteraciones en el cromosoma 21, que actualmente se conoce como trisomía 21 o que anteriormente se les nombraba como pacientes con síndrome de Down, estos pacientes también, por las alteraciones genéticas que tienen a nivel de sus células, también tienen predisposición para la aparición de cáncer de diferentes tipos, más frecuentemente cánceres en la sangre, hablando específicamente de leucemias, pero igual tienen una mayor predisposición para cualquier tipo de cáncer. Y bueno, los factores ambientales pues también tienen ahí alguna asociación directa. Entonces, los factores ambientales como tal aumentan el riesgo de padecer cáncer. Sin embargo, volvemos al punto de que puede ser que haya dos personas que estén expuestas exactamente a lo mismo y que una sí se enferme de cáncer y la otra no. Y esto va en relación con que no es solamente la exposición a los factores ambientales, sino también el organismo de esa persona, cómo está, sus células, cómo están, y si llegasen a tener ahí cierta interacción los factores ambientales con sus células, que pudieran, como ahora sí que completar el daño en la célula que favorezca la aparición de cáncer. Entonces, el hecho de estar expuestos a factores ambientales que se han asociado con cáncer no significa forzosamente que el paciente va a desarrollar cáncer. Sin embargo, pues sí aumenta de cierta manera el riesgo de poder padecer una enfermedad de cáncer.
Entonces, bueno, habitualmente las vías de contacto con factores ambientales que nos pueden predisponer al cáncer son principalmente lo que es a través del contacto con la piel, mediante la respiración, es decir, cuando inhalamos, respiramos partículas en el ambiente que se asocian con la aparición de cáncer, y también pues a través de lo que comemos, ¿sí? Con la ingestión. Entonces, bueno, en cuanto a factores de riesgo en la piel, tenemos que la principal exposición a la que todos estamos, pues valga la redundancia, expuestos, es pues las radiaciones del sol. Entonces, realmente nosotros deberíamos bloqueador solar, independientemente de que estemos fuera o dentro de la casa, porque inclusive los focos producen una radiación similar a la del sol, entonces el daño a la piel también se hace aunque no estemos directamente expuestos al sol. Y es importante que todos, independientemente de si el paciente ya fue diagnosticado con cáncer o no, utilicemos protección solar. Y de la protección solar, pues lo habitual es el uso de bloqueador. Existen diferentes bloqueadores solares. Les habrá tocado ver botellitas o recipientes de bloqueadores solares y tienen esta leyenda que dice SPF y un número. Entonces, el SPF significa factor de protección solar y este número pues es como la graduación del factor de protección solar. Lo ideal es que el paciente utilice un bloqueador con un factor de protección solar de 50. Realmente, de repente, por ejemplo, ustedes pudieran ver bloqueadores solares que dicen factor de protección solar 100, pero no hay una verdadera diferencia en cuanto a la efectividad del factor de protección solar 50 y 100. Entonces, realmente con uno de factor de protección solar 50 es más que suficiente. Y la otra cosa también, pues obvio, a medida de lo posible, evitar estar en el sol como en los horarios en los que es más fuerte la radiación, que es entre las 12 del día y las 4 de la tarde, y estar aplicando el bloqueador solar de forma constante, idealmente cada 4 horas. Y la otra cosa es también a medida de lo posible, si sale uno a la calle, es utilizar un sombrero idealmente, una gorra, para también pues protegerse más del sol. ¿Y por qué la exposición al sol es importante? Bueno, principalmente se asocia con la aparición de cáncer en la piel. Entonces, los pacientes o las personas que tienen piel blanca suelen ser tener mayor riesgo o tener como menor resistencia a la exposición al sol por lo mismo de que su piel es muy blanca. Y la otra cosa también, por ejemplo, en los niños que ya están recibiendo quimioterapia, igual su piel se hace más sensible con el tratamiento. Entonces también es muy importante que los niños, cuando ya están en tratamiento, sean todavía más cuidadosos en estarlos protegiendo del sol cuando vayan a salir a la calle. También tenemos lo que son los factores de riesgo por inhalación, lo que decíamos, los factores de riesgo a través de la respiración. El principal y el que pues, todos conocemos y que todos hemos escuchado en alguna vez es pues, los cigarrillos, el consumo de tabaco. Los cigarros pues tienen más de 7,000 compuestos químicos, de los cuales 69 se han relacionado con la aparición de cáncer. Obviamente pues la población pediátrica no es frecuente que fume. Sin embargo, aquí influye como el contexto en el que se desarrolla el niño. Si el papá o la mamá fuma, obviamente pues hay ahí un riesgo adicional de la aparición de cáncer. Por ejemplo, hay estudios que han demostrado que si el papá fumó previo al embarazo, hay un riesgo ligeramente adicional de que el paciente pudiese llegar a presentar una leucemia linfoblástica aguda. También se han hecho estudios, pero esto es más en adultos, en el que aquellos pacientes que estuvieron expuestos a un fumador cercano, alguien que convivía con ellos en casa y que era fumador, estos pacientes que no fumaban tenían un riesgo
aumentado, es decir, traían un 30% más probabilidad de padecer cáncer de pulmón. En el caso específico del embarazo, obviamente que no se recomienda que las mujeres fumen durante el embarazo, y esto va más en relación a que se asocia con la aparición de malformaciones en los bebés o problemas del desarrollo, principalmente del desarrollo mental. Pero como tal, en sí, para cáncer no se ha encontrado un vínculo entre el que la mamá fume durante el embarazo y que el niño presente cáncer. Sin embargo, por otras múltiples causas, pues obviamente se recomienda fuertemente que no se fume durante el embarazo. También, por ejemplo, lo que es la exposición a pesticidas e insecticidas. Principalmente, obviamente es cuando la mamá está embarazada y si durante el embarazo estuvo expuesta de manera importante a insecticidas, suponiendo que trabajara en algo que tenga que ver con insecticidas, esos bebés tienen un riesgo aumentado de presentar cáncer en algún momento de la vida. Y también el uso rutinario de insecticidas o pesticidas en casa, pues también favorece que de alguna manera tengamos un mayor riesgo de padecer algún problema de cáncer. También se ha visto una relación entre la presencia de contaminación en el ambiente en el que el paciente se desarrolla y la aparición de cáncer. Hay estudios donde se ha mostrado que es más frecuente la aparición de cáncer en los pacientes que viven en ciudades grandes versus los pacientes que viven en pequeños poblados, en áreas rurales, en rancherías, en ejidos. Y, por ejemplo, en 2013, la Organización de las Naciones Unidas, mediante la Organización Mundial de la Salud, hicieron público y hicieron el pronunciamiento al respecto, que había hallazgos importantes que relacionaban la presencia de contaminación en el ambiente con la aparición de cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cánceres renales y cánceres colorectales en pacientes que estaban expuestos a ambientes donde había mucha contaminación. Digo, esta estadística de la ONU es más de pacientes adultos, sin embargo, pues como les decía, pues realmente hay estudios que por volumen pues es más fácil sacar conclusiones con adultos y únicamente como adaptarlas para la población pediátrica. Aquí también es importante mencionar que en ocasiones, por ejemplo en países como el nuestro, donde a veces puede ser más lento el hecho de que el niño se diagnostique por como la secuencia que tienen que llevar en las instituciones de salud. También en ocasiones, pues tristemente hay muchos niños que no son diagnosticados, y obviamente también pues los niños que viven en ciudades grandes pues tienen acceso a sistemas de salud más robustos que los pacientes que viven en comunidades rurales. Entonces aquí yo lo dejaría con un poquito ahí de reserva el comentario, en el sentido de probablemente en nuestro caso también haya un subdiagnóstico en las áreas rurales o en las áreas que tienen un menor acceso a los sistemas de salud. Y bueno, también tenemos lo que son los factores de riesgo por ingestión, es decir, aquello que comemos que también nos puede predisponer a que aparezca cáncer. Algo de lo que ya hay estudios y que se ha vinculado bastante es la ingesta de grasas, sobre todo grasas de origen animal. Y bueno, esto va en relación con que pues alguien que tiene una dieta rica o abundante en grasas, pues es una persona que tiene una mayor probabilidad de padecer de obesidad. Y la obesidad influye de manera importante en la aparición de cáncer. En estudios en población adulta se ha visto que se asocia con un riesgo aumentado de la aparición de cáncer de próstata, cáncer de colon, cáncer de mama, cáncer de cervix y cáncer de ovario. Sin embargo, si bien estas son enfermedades que son propias de la edad adulta, el hecho de que los pacientes desde pequeños padezcan de obesidad, pues obviamente los pone en riesgo adicional para la aparición de cáncer.
Y la otra cosa es que pues también es importante que los niños desde pequeños hagan buenos hábitos de alimentación, porque al fin de cuentas los hábitos de alimentación que se adquieren durante la edad pediátrica pues muy constantemente son los mismos hábitos de alimentación que tienen durante la edad adulta. La otra cosa importante de mencionar es que la forma en que la obesidad influye en la aparición de cáncer es porque la obesidad hace que el cuerpo entre en un estado inflamatorio constante que a su vez afecta la función del sistema inmunológico. Entonces, los pacientes que tienen obesidad tienen una mayor predisposición a enfermarse de enfermedades infecciosas porque tienen una menor capacidad de respuesta de su sistema inmunológico. Y pues también al encontrarse el sistema inmunológico con una menor capacidad de respuesta, pues también favorece que por ahí aparezca alguna célula de cáncer que el sistema inmunológico no detecte y esta se logre reproducir y provocar un cáncer como tal. Entonces, por eso, pues la importancia de los hábitos de alimentación. Y también si hiciéramos un comparativo, como de cuáles son las grasas que causan mayor problema, pues se ha visto que aquellas grasas de origen animal generan mayor riesgo que las grasas de origen vegetal. Entonces, por así decirlo, como la grasa que se asocia más a la aparición de cáncer son las grasas de origen animal, por ejemplo, la manteca de puerco. Y en el caso de las grasas de origen vegetal, que de cierta manera disminuye el riesgo, lo ideal sería utilizar aceite de oliva. Y bueno, también otra de las cosas que en ocasiones se vincula con la aparición de cáncer es la ingesta de alcohol. Alcohol en todas sus presentaciones, dígase cerveza, dígase vino, etc. En la edad pediátrica no se ha demostrado la influencia de la presencia la influencia de la ingesta de alcohol en la aparición de cáncer infantil. Digo, de arranque, pues no es común que la población pediátrica ingiera alcohol, pero si nos vamos estrictos a la edad, a lo que se considera el paciente pediátrico, pues realmente va desde los 0 hasta los 21 años. Entonces, pues ya como en el grupo ya más de mayor edad dentro de la población pediátrica, pues en eso sí hay consumo e ingesta de alcohol, pero no ha habido estudios que relacionen de alguna manera la aparición de cáncer asociado. Y bueno, haciendo mención nuevamente a que existen agentes infecciosos que se asocian también con la aparición de cáncer, los que está totalmente demostrado que favorecen la aparición de cáncer son los que están aquí listados, que es el virus del papiloma humano, que pues principalmente es el riesgo de tener cáncer cervicouterino y que, como ya hemos mencionado en múltiples ocasiones, pues este virus de cierta manera, o al menos las versiones del virus que más se asocian con la aparición de cáncer cervicouterino, pueden ser prevenibles a través de la vacunación. Entonces, pues muy importante aplicar la vacuna del virus del papiloma humano a niñas y niños en la edad de entre 9 y 12 años, porque pues van a tener protección en la vida adulta para la aparición de cáncer cervicouterino. En el caso de los virus de hepatitis B y de hepatitis C, pues también tienen ahí influencia con la aparición de cáncer, principalmente a nivel hepático. Y caso específico de la hepatitis B, pues existe una vacuna que también está incluida en el esquema nacional de vacunación y que es importante por ello que los niños tengan su esquema de vacunación al corriente, que se le vayan y se le apliquen sus vacunas en tiempo y forma. El virus del Epstein-Barr es un virus que se asocia con enfermedades de la vía respiratoria. No hay vacuna para él, pero pues también se asocia con la aparición de cáncer. Y la bacteria de Helicobacter pylori. La bacteria de Helicobacter pylori es una bacteria que se aloja principalmente en el estómago
que en varios de los casos de gastritis, esta bacteria es la responsable. Las gastritis que son como muy recurrentes, muy repetitivas, se asocian con la presencia de Helicobacter pylori a nivel del estómago. Y esta bacteria, si no se atiende de forma adecuada, también se puede asociar con la aparición de cáncer en estómago o en alguna otra parte del tracto gastrointestinal. Y bueno, si bien estos son como los factores de riesgo que están más estudiados y asociados con la aparición de cáncer, también existen otros factores de riesgo. Un factor de riesgo importante es la presencia de infección por virus del VIH. Sí hay pacientes pediátricos que padecen de VIH. En algunos de ellos es por contagio de la madre hacia el bebé, pero también en algunas otras ocasiones se puede haber contagios, por ejemplo, con transfusiones de sangre que no fueron adecuadamente estudiadas. Esto era más frecuente anteriormente, en la actualidad es muy raro que a través de transfusiones un paciente se pueda contagiar porque los laboratorios tienen controles y hacen muchos estudios en los donadores previo a pues poder disponer de esas donaciones de sangre que realizan. Y pues la otra cosa que hacíamos, las inmunodeficiencias, ¿no? Tanto las congénitas como las adquiridas. El virus del VIH, cuando se presenta como SIDA, como el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, pues obviamente también es un factor de riesgo importante para la aparición de cáncer. Mucho se ha hablado también al respecto de que las antenas y las ondas electromagnéticas que éstas producen se pudieran asociar con cáncer. Inclusive de repente actualmente se pone como que de moda el tema con las antenas celulares. Sin embargo, hasta el momento la exposición a ondas electromagnéticas no se ha demostrado que tenga una influencia en la aparición del cáncer. Entonces ahora sí que esto queda como mero mito urbano. Y bueno, así como hay factores de riesgo, pues una vez que conocemos los factores de riesgo, pues podemos de alguna manera evitarlos o pues tomar algunas medidas que de cierta manera nos protejan y contrarresten la posibilidad de tener cáncer. Y existen también algunas cosas que a través de estudios se ha identificado que tienen como la capacidad de protegernos de la aparición de cáncer, y una de ellas es pues obviamente tener una alimentación saludable. Se ha visto que aquellos pacientes o aquellas personas que ingieren una buena cantidad de frutas y verduras en el transcurso del día, pues tienen un menor riesgo de padecer cáncer. También en aquellos pacientes que en los primeros meses de vida fueron alimentados con seno materno, también se ha visto un pequeño efecto de protección por parte de la alimentación con seno materno para la aparición de cáncer. También aquellas mamás que estuvieron ingiriendo, que estuvieron tomando durante el embarazo vitaminas. También se ha visto que en aquellas mamás que tomaron vitaminas existe como cierto factor de protección para la aparición de cáncer en los niños. Y pues obviamente la vacunación, que lo he venido mencionando y reiterando constantemente, porque esto es un punto bastante importante. Y la otra que no viene aquí en la lista, pero que también es importante, pues es obviamente el realizar actividad física. El hecho de realizar actividad física, pues disminuye la probabilidad de que padezcamos de obesidad y que nuestro sistema inmunológico esté funcionando de una manera prácticamente perfecta. Bueno, esos son a grosso modo como los factores de riesgo que están como más estudiados. Igual en cuanto a la alimentación, algunas otras cosas que también se ha visto que hay cierta relación entre la aparición de cáncer, y estas son, por ejemplo, el consumo de carnes de origen animal. Sin embargo, no es como tan fuerte la evidencia al respecto de la relación.
Y también la otra cosa es el consumo de embutidos. El consumo de embutidos sí se ha relacionado fuertemente pero principalmente en adultos, con la aparición de cáncer de colon, y es porque el cáncer de colon es una enfermedad más propia de los adultos. Como ya hemos mencionado también anteriormente, recordemos que los tipos de cánceres que hay en adultos versus los que hay en niños son distintos. Entonces, si bien son factores de riesgo que se han asociado con ciertos tipos de cánceres, pues en el caso de la población pediátrica, si bien el cáncer de colon no es algo que sea frecuente, pues sí también es importante que a medida de lo posible intentemos evitar el uso de embutidos, y por embutidos me refiero a prácticamente a todo lo que se puedan encontrar en el departamento de carne y salchichonería del súper, ya salchichas, jamones, etcétera, porque igual hay que, a medida de lo posible, evitar estar expuestos a cosas que ya se saben que de alguna manera nos predispongan a tener cáncer. Y bueno, por mi parte, en esta ocasión sería todo. Muchas gracias por su atención. Les recordamos que les vamos a publicar, para aquellos papás que están en el programa de Mi Gran Esperanza, les vamos a publicar una pequeña encuesta para ver qué tanto les está sirviendo la información que les estamos dando. Igual si tienen alguna duda o pregunta, por favor háganosla saber ahí en el cuestionario, viene un apartado para mencionarlo, o bien dejar los comentarios aquí en la página. Que tengan buen día. O bien